Vamos entonces ahora a ir a la última parte de nuestro encuentro en la mesa redonda, que no es redonda, ¿cierto? Pero vamos a bajar las sillas y vamos a organizarlas acá, hacer una invitación muy especial a todos nuestros conferencistas para que nos acompañen. Bueno, muchas gracias, Marta Cecilia. Has estado con nosotros toda la mañana, acompañándonos. Ella quiere que comparta esta lectura. Listo. Por una medicina con alma. Identificar a un médico o médica prepotente es fácil, no te mira a ti, solo a partes de tu cuerpo. No te escucha, su interés por el contexto de lo que te pasa es mínimo. Si dices por qué o para qué, te lanza una mirada furiosa y el ambiente se daña, y por último, porque son la mayoría. En principio llegué a pensar que en su formación les daban una materia llamada supremacía o superioridad. Después lo asocié a una enfermedad profesional, hipótesis no descartada del todo aún. Después, comparando estos médicos con los que se comportan de manera humilde, entendí que tiene que ver con su inseguridad, que parte de la conciencia de que una de las disciplinas más relativas es la medicina, pero también y principalmente con la concepción de la medicina como algo que sucede por fuera de la persona, que quien tiene al frente es un paciente con unos síntomas y que debe comportarse pacientemente y punto. Muchos son operadores, no médicos tratantes. La medicina tiene un componente técnico, científico y humanista. El encuentro con otro ser humano, la relación cordial, afectuosa, amistosa, llena de respeto y consideración entre el médico y el enfermo, tiene capacidad sanadora. Que se sienta cobijado, entendido, querido, moviliza hormonas sumamente positivas para aquellas que son negativas, favoreciendo la recuperación del organismo y ayuda a fortalecer el sistema inmune y es en sí misma y por sí misma sanadora. La relación médico-paciente debe ser cordial, respetuosa, amistosa. La relación médico-paciente es el primer eslabón del éxito o fracaso del acto médico. Una buena relación basada en la confianza, la comunicación clara y efectiva, el respeto y la empatía puede mejorar la adherencia al tratamiento, los resultados del tratamiento y la calidad de la atención médica. Que la paciente se sienta cómoda, cercana, segura. Un especial libro que recomiendo, El cuidado del alma en la medicina, de Thomas Moore. Muchísimas gracias, Marta, por compartirnos esto. Otra cosa que quería, un comentario que me ha pasado en la vida cotidiana con respecto al término doctor. Yo soy como paciente que me ha tocado ir a las EPS y todo, nunca me ha gustado decirle a un médico doctor, y siempre lo primero que digo cuando entro, ¿le puedo decir el nombre? ¿Cómo te llamas? Carlos, bueno. Pienso que ese término doctor, hay distancia, es una relación de poder, ¿sí? Yo soy trabajador social, me he movido también en el mundo del arte, y etcétera, etcétera. Soy sensible, ¿sí? Y nunca me ha gustado esa parte del doctor, ¿sí? Como esa distancia que hay con el paciente y el... Eso es otro. Y me pasó un día que acompañé a una médica, a una hermana de un especialista. ¿Le puedo decir Carlos o...? No, doctor. Sí, la arrogancia fue terrible, pero okay. Gracias, Marta. Gracias Muy amable. Gracias. El libro de Thomas Moore, psicoterapeuta junguiano. Thomas Moore es norteamericano, Juan es monje, dedicado también al arte. Muy interesante el libro, lo pueden pedir en España. El cuidado del alma en la medicina. Pero hay una parte ahí del libro que es la parte estética, la belleza en los lugares donde se hace la sanación. Esa parte, no se leyó ahí esa parte, güey. Gracias. Bueno, creí que había leído todo, Marta, pero muchas gracias. Bueno, damos paso ahora para la parte final de nuestro encuentro, la mesa redonda.
El moderador es el doctor Orlando Mejía Rivera. Quiero resaltar aquí la participación del doctor Orlando no solamente en este evento, sino en todos los años anteriores, y él es el docente titular, profesor titular del Departamento de Salud Pública en Humanidades Médicas, y quién mejor que él para que nos acompañe en esta mesa redonda para seguir conversando. El doctor Orlando Mejía es escritor, médico, especialista en medicina interna, especialista en literatura hispanoamericana, magíster en filosofía con énfasis en epistemología, historiador de la medicina, periodista cultural, profesor titular de Humanidades Médicas y Medicina Interna en el programa de medicina de la Universidad de Caldas. Ha publicado 33 libros en las áreas de novela, cuento, poesía, ensayo científico, ensayo literario, ensayo de divulgación científica, ensayo biográfico, ensayo epistemológico e historia de la medicina. Muchos son los títulos de estos textos del doctor. Aquí hemos hecho presentación de algunos de ellos. Bueno, voy a pasar también a mencionar, el doctor Orlando tiene varios libros editados y publicados en España y ha recibido varios premios literarios. Ha sido ganador del concurso de novela IFESCRES Centro Occidente en 1996 con La Casa Rosada. Tercer puesto del Concurso Nacional de Cuentos de Ciencia Ficción, Bogotá, Una Ciudad que Sueña, 1977, del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. Ganador del Premio Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura, 1998, con Pensamientos de Guerra. Ganador del Premio Nacional de Ensayo Literario, Ciudad de Bogotá, 1999, con De Clones, Cyborgs y Sirenas. Tercer puesto del segundo concurso nacional de minicuento Mis Verdades, versión 2011. Mención de reconocimiento en los Premios Nacionales de Cultura 2015 de la Universidad de Antioquia, en el Premio Nacional de Comunicaciones, modalidad en ensayo de crítica de arte y cultura, con el ensayo De la oreja perdida de Van Gogh a la oreja perdida de Van Gogh. Finalista del 13º Concurso Nacional de Novela y Cuento en la obra El Médico de Pérgamo en 2017, siendo jurados los escritores Santiago Gamboa, Martín Caparros y Mario Jursich. En 2020, El Médico de Pérgamo fue una de las 5 novelas finalistas en el Premio Nacional de Novela de Colombia, dado por el Ministerio de Cultura. Premio Nacional de Minificción 2021, El Espectador, Cuadernos Negros, con su obra Diccionario del Armésico. Dentro de los premios científicos, mención de honor, Premio Nacional de Medicina en 1994 con el trabajo Ética y SIDA, la cuarta pandemia. Ganador del Premio Nacional de la Cámara Colombiana del Libro en la categoría de Mejor Autor Técnico y Científico en 1999 con el libro De la Prehistoria a la Medicina Egipcia, el libro de la medicina antigua. De Homero a la Peste Negra. Fue seleccionado como uno de los mejores 10 libros académicos publicados en Colombia en el año 2017, de acuerdo con el periódico El Espectador. Textos suyos han sido traducidos al alemán, italiano, francés, inglés, húngaro y bengalí. Bienvenido, doctor Orlando, muchas gracias, nos honra con su presencia en la moderación de esta mesa casi redonda. Doctora Claudia, muchas gracias a los conferencistas y a las personas que nos acompañan. Yo voy a hacer una muy breve introducción y después haré unas 2 o 3 preguntas para que todos los conferencistas nos den su concepto y inmediatamente también paso el micrófono a preguntas del público. Quisiera saber la hora exacta donde debemos terminar para no pasarnos. Nosotros tenemos hasta 12:45. Bueno, perfecto. Entonces 12:45 máximo. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos escuchado a lo largo de la mañana una serie de conferencias que tienen muchos puntos en común, pero a la vez pues tienen una mirada personal de cada uno de los conferencistas. Creo que
hay un eje central en este tema de las humanizaciones en medicina que parte de un clamor que se escucharon en los conferencistas, que lo expresó de una manera muy contundente el texto del doctor Vera, y es un clamor de una minoría en la cual nos hemos convertido en el ámbito de la medicina, de académicos, de médicos que ejercen la medicina, de enfermeras, de otros cuidadores de la salud, que de alguna manera nos sentimos en islas de minoría frente a una práctica tecnológica y economicista de la medicina que hace mucho dejó atrás los valores de la relación médico-paciente. Casi que este clamor se acompaña más de nostalgia y de añoranza. Sin embargo, creo que la rebeldía es esencial y el núcleo de la semilla de esta minoría tiene que generar, sobre todo en las nuevas médicos, en las nuevas generaciones, insuflarles desde nuestros espacios y en la medida de nuestras capacidades que la medicina vigente en el mundo no es la medicina que realmente están esperando los pacientes de carne y hueso. Aquí habló Natalia de la importancia de la empatía, es decir, del reconocimiento del otro. El doctor Borges habló de cómo ese concepto de ananqué antiguo y que implica necesidad fatal también es una red de apoyo si se mira desde otra perspectiva. El doctor Melguizo nos hizo insistencia en esa arremetida tecnológica en las unidades de cuidado intensivo, en esa deshumanización absoluta de los pacientes terminales, en ese testimonio en la carta del colega del doctor Melguizo y amigo que creo que es muy significativa. Del doctor Vera, excelente su reflexión y sabemos quién ha sido como un paradigma de medicina y de humanismo, y resaltar cómo da cuenta de ese lenguaje ininteligible, de esa jeringonza en las historias clínicas que impiden la comunicación. El doctor José Norman también habló de esa falta de comunicación en un punto esencial de la antropología, que es el lenguaje no verbal, el no escuchar, el no mirar, que creo todo lo ha dicho. Y la doctora Alba muy bien nos ha tocado acá el tema de la ética del cuidado, que es una ética distinta a esa concepción de la ética utilitarista, donde exclusivamente la esfera de la autonomía está. Antes de preguntar, yo quería hacer 2 o 3 ejes que me parecen que agrupan todo lo que se ha comentado acá. Lo primero es que miren ustedes que estas voces que clamamos empatía, en un mundo que perdió la empatía, hoy es fundamental retomar el conocimiento de las éticas naturalistas. Y me refiero fundamentalmente a la neuroética y a la etología. Y entonces nos encontramos con una sorpresa muy reciente, que derrumba todas las jerarquías educativas que supuestamente era la educación la que construía empatía en las sociedades. Y resulta que Franz de Waal, el gran etólogo contemporáneo, en varios libros, pero en especial en un libro que está muy mal traducido como Los 10 Mandamientos y los bonobonos, realmente el título debe ser El ateísmo y los bonobonos, que es el título original en inglés, va a concluir una investigación de muchas décadas diciendo: la empatía no es una construcción humana, cultural y racional. La empatía es una condición innata que compartimos con otras especies como el bonobono, como los chimpancés, como los perros, como los gatos. Y cuando se llega a esa conclusión, entonces nos toca decir lo siguiente, que lo que ha hecho la educación en los últimos siglos es destruir la empatía y la condición innata empática. Es decir, estamos inmersos en una educación
que no habla de construir seres humanos éticos, sino de destruir el componente neurológico, psicológico de una empatía que compartimos con otras especies. Creo que estos aportes de la etología son fundamentales hoy en día para reorientar en un momento dado lo que sigue sobre la enseñanza de humanidades y sobre ética en medicina. Lo otro que quería decir antes de hacer dos o tres preguntas y dar la palabra es lo siguiente. Todos lo tocaron aquí también, estamos hablando de una época que es la época de la inteligencia artificial, todos de alguna manera lo tocaron, la doctora Natalia, todos lo tocaron, todos sabemos que hay una verdadera revolución con la inteligencia artificial y más allá de la polémica tradicional, que obviamente no la podemos dejar a un lado, del papel, marco laboral, de si vamos a ser reemplazados por inteligencias artificiales médicas, más allá de eso, creo que hay un punto crucial que yo se los he expresado a mis estudiantes de bioética en los últimos 3 años, y es el siguiente. Sin lugar a dudas, aquí la palabra crisis en su etimología china es clave. Crisis en chino, no hablo del chino escrito, en la etimología escrita, los dialectos son muchos, tiene 2 componentes. Crisis puede ser entendido como destrucción final o apocalipsis. Y el segundo componente de los ideotipos, de los ideogramas de la palabra crisis, significan oportunidad. Entonces, ¿qué se viene? Se viene una inteligencia artificial que, como ya dijeron varios conferencistas, lo que puede hacer es darnos tiempo para tener más opciones de conversar con los pacientes y establecer una relación médico-paciente basada en la empatía. Es decir, si sabemos usar la inteligencia artificial como un medio a favor de nosotros en cuanto a que lo que nos demoraríamos 15 minutos en mirar cómo está la hemoglobina glicosilada del paciente, hoy lo vamos a resolver diciéndole verbalmente a la inteligencia artificial: oye, muéstrame el promedio de los últimos 5 años de la hemoglobina glicosilada. Eso se da en 10 segundos. Entonces, ese tiempo que ahora se gasta en mirar está para hablar, para conversar. Y yo les ponía un solo ejemplo, que ya lo podemos sentir todos. Son los famosos call center, donde ustedes saben que ya parte de los que contestan son inteligencias artificiales, software, y jamás te resuelven un problema. Y entonces tú hablas y jamás te resuelven un problema, y empieza la gente a desesperarse. Bueno, pues bien, ese es un buen ejemplo que anticipa que si nosotros como médicos vamos a estar ahí humanizando la explicación, ahí va a tener cabida el ámbito de la medicina como relación médico-paciente. Dependerá de muchas cosas, y un último comentario, dependerá también de que un sistema político verdaderamente deshumanista, economicista, sea paso a una nueva reestructuración de redes. Y no hablo de ideologías, hablo de recuperar en la medicina el tiempo de la palabra. Una de las luchas que debe hacer el gremio médico, los gremios médicos del futuro, es luchar porque el tiempo de consulta sea mayor y porque en ese tiempo de consulta mayor podamos realmente hablar. Y de acuerdo con el doctor Vera y de acuerdo con el doctor Melguizo y todos, también desde estas voces que clamamos desde la minoría, le debemos dejar claro a este prototipo de bárbaro tecnológico, como recordó el doctor Vera de Ortega y Gasset, que lo tiene en La rebelión de las masas, que es un libro clásico, recordarles lo siguiente: no es cierto que ese señor es una porquería como ser humano, que trata a las patadas a su paciente, que nunca lo mira, pero es que es una eminencia. No,
esas eminencias no nos sirven. Además, porque esas eminencias, desde el punto de vista estrictamente de conocimiento, ya son reemplazadas por las inteligencias artificiales a las cuales no hay que echarles agua bendita en sus egos. Entonces, esas eminencias que no pudieron establecer relaciones médicas con los pacientes, váyanse a hacer otra cosa y no les vamos a seguir dando el estatuto, una eminencia, pero es que es un neurótico. No, vayan donde el psiquiatra, pero no tiene nada que ver con paradigmas de medicina. Primera pregunta para todos que quisiera hacer a partir de la charla, y es la siguiente. Aquí se ha mencionado mucho, entonces, todo lo que ya hablé de empatía, y la primera pregunta sería, cada uno en su experiencia, yo sé que cada uno tiene una edad diferente, un proyecto diferente, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha logrado arañar ese humanismo, conservar ese humanismo a pesar de un sistema que ya vimos va en contra de ello? Entonces quisiera esa experiencia personal que me parece a veces que es muy, muy importante. Doctor Melguizo. Bueno, sí, doctor, yo creo que todos vamos a ser excelentes, seguramente tratamos muy bien a los pacientes. Y yo creo que sí, en el caso mío ha sido una preocupación siempre, y yo quiero decir que yo establecía siempre, me está hablando de mi experiencia, yo soy cirujano, una relación en el consultorio de amigos, una relación larga, y les cuento que, no se oye. Sí, hay que cambiar por eso. Bueno, en mi experiencia realmente pienso que ha sido satisfactoria. Y yo no, porque muchas veces dicen es que usted tiene problemas en su casa y entonces de pronto influyen en la relación con el paciente. Todo eso se debe excluir. Usted tiene un paciente al frente, un paciente desvalido, que está confiando en usted, que quiere que le solucione un problema y no que sea lo que acaba de decir el doctor Orlando, una eminencia con un montón de conocimientos que todo el mundo le advierte, él es muy buen médico pero es muy bravo. Eso yo pienso que no es manejable ni es tolerable. El paciente no exige mucho conocimiento en su médico, finalmente existe es un trato cordial, un trato amoroso con el paciente. Yo les cuento, y es como experiencia, muchas veces hasta contaba chistes a mis pacientes, porque nosotros los antioqueños hemos sido de chiste, y entonces muchas veces hacíamos la reunión muy amena. Le contaba un chiste al paciente, el paciente me contaba otro, y lógicamente teníamos el tiempo suficiente para conversar, para escucharlo. Lo que decía Lenec, escucha a tu paciente que tiene el diagnóstico en los labios. Gracias. Buenas tardes, gracias doctor Mejía por su introducción. ¿Qué se me ocurre para contestar esa pregunta? Algunas cosas. Primero, los médicos tenemos que pelearnos contra el sistema de salud si queremos hacer una atención humanizada. Es lamentable y absolutamente irónico que haya EPS que destinan tiempo a dar unas charlas además muy poco informadas sobre lo que llamamos humanización del servicio y luego despachan a sus médicos para que hagan consulta de 15 minutos. Una cosa que yo hice y que yo creo que me sirvió bastante desde el punto de vista de la humanización y me perjudicó bastante desde el punto de vista económico, es que yo trabajaba hasta las 2 de la tarde para poderme quedar hasta las 5 de la tarde en consulta. O sea, yo sabía que me iba a atrasar 3 horas y que esas 3 horas no me las iban a pagar, pero los pacientes pues a la segunda o tercera vez ya dejaron de insultarme porque sabían que esperaban un poquito afuera, los primeros 3 meses de muchos insultos, y entonces después era posible establecer una relación médico-paciente de 30, 40 minutos por lo menos en consulta. Y es muy curioso porque yo no tengo ninguna especialidad médica, yo no soy cardiólogo ni soy internista, y veía pacientes que en estos programas de riesgo cardiovascular, por ejemplo, van al cardiólogo, van al internista, y tuve una paciente que la hija me buscó años después y me dijo, usted fue el único que le encontró esa arritmia a mi mamá, y le dijeron que si no le hubieran encontrado la arritmia se hubiera muerto. ¿Tengo yo más capacidades de auscultación que un cardiólogo? Probablemente no, pero destinaba tiempo a auscultar el paciente, que es una cosa que ya no ocurre, a mirar si tenía una deficiencia vascular, una deficiencia arterial en las piernas, porque llevaba 1 año y todo el mundo le decía, ese bebé es la diabetes, y la diabetes le tenía esos pies azules y gangrenados. Entonces, una cosa es el tiempo de consulta, creo yo, que permite conversar con la gente en primera medida.
La segunda cosa que hacíamos son estos llamados grupos. Ustedes saben que en las IPS hay grupos de pacientes que se reúnen para hacer actividades, pero estos grupos de pacientes se desaprovechan profundamente. Se reúne un montón de gente a escuchar el mismo discurso. Nosotros tratamos de instaurar en lo que llamamos programa de humanización del servicio, en una IPS que se llamaba Sinergia y que se acabó, supongo porque nos demorábamos mucho atendiendo a los pacientes. Se instauró que además el paciente contara su historia. ¿Y usted cómo ha vivido la diabetes o la hipertensión? Y eso obedece un poco a lo que hablábamos hace un momento de la medicina narrativa. El paciente tiene oportunidad de contar con qué asocia la enfermedad y mirar el vecino con qué asocia su propia hipertensión y el del frente y el médico también. Y yo creo que eso hace una mejor relación al final del día. No obstante, es una cuestión muy compleja y necesariamente creo yo que tenemos que tener una actitud beligerante frente a las limitaciones del sistema de salud, porque si no, no creo que tenga mucho sentido hablar de estas cosas y regresar, digamos, a esos entornos tan difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando, además por esa introducción fantástica de esta gran discusión. Yo tengo dos miradas y tal vez una es una mirada afortunada porque fui criada en un ambiente con mi padre, que está aquí presente, donde yo siempre veía ese trato con el otro, de mi padre hacia los pacientes, hacia las otras personas. ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto, buenos días, muchas gracias. Y la identificación del otro es algo que es valiosísimo. Desde que uno saluda y se sabe el nombre de la persona, ya es una vía de entrada supremamente importante. Pero además de esto, cuando yo empecé a ejercer, yo soy genetista, como se imaginarán, una consulta de genética clínica no puede durar 5 minutos, ¿cierto? Y entre todos sabemos, de hecho, en nuestra parte de la formación, que debemos, y ahí me uno a la rebeldía, y yo soy completamente rebelde en ese sentido, el tiempo dedicado al paciente. Es fundamental. Y en genética vamos a tener unas narrativas también bastante importantes porque nos toca buscar todos los antecedentes, hacer casi la conversación de abuelita, usted de dónde viene, de dónde nació, es primo de su pareja, etcétera, etcétera. Entonces creo que esa oportunidad, como decía el doctor Julián, ese contacto de que ese paciente pueda expresar, ¿cierto?, y contar sus cosas, además que la cosmogonía con la condición genética es bastante amplia y van a llegar con muchísimas hipótesis, pues es razón de más para seguir cultivando esa parte, y en eso yo estoy absolutamente convencida que tenemos que ser más contundentes y exigir que el tiempo de consulta tiene que cambiar, no hay otra forma. Yo no puedo entablar una relación médico-paciente si me demoro 5 minutos, es absolutamente imposible, pero entonces tenemos que empezar a estas nuevas generaciones también que empiecen a exigir que esos tiempos de consulta sean los tiempos adecuados. Claro, hay un sistema económico, hay una presión casi que sistemática, y entonces ahí es donde nos enfrentamos a esa situación. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencida que sí podemos empezar a hacer esas movilizaciones de sentido para recuperar ese espacio, pero también sé que existe una vocación para esto. Hay muchos médicos y son de hecho colegas míos que detestan los pacientes, o sea, no quieren hablar con los pacientes, no quieren hablar con las familias, y entonces si eso no es el sentido de mi profesión, pues entonces ahí también vamos a tener unas contingencias que vamos a tener que identificar. Esa identificación de qué es lo que yo quiero, si tengo esa capacidad, porque puede que uno tampoco tenga la capacidad de esa comunicación asertiva, puede que uno no tenga esas propiedades. Entonces es digamos, la experiencia. Yo estoy más hacia la parte de esa medicina narrativa y me toca por mi profesión, pero creo que ahí está parte de la experiencia en este tema. Bueno, gracias doctor Orlando por esa introducción que nos hace tan reflexiva y tan importante. Yo no lo voy a enfocar en relación médico-paciente por razones obvias, pero sí quiero llamar la atención en que a medida que voy avanzando y voy terminando en todo mi proceso académico y docente e investigativo, veo el
el reto que uno tiene como docente ante los grupos de estudiantes, cómo inculcarles esos valores de empatía, de humanismo, cómo entender lo que nos decía el doctor José Norma, que lo conocemos en Derecho a Cabalidad, cuando un médico y un enfermero tratan bien el paciente, el porcentaje de demandas es mínimo y de quejas ante los tribunales. Hemos tenido en la universidad experiencias y en esta facultad muy tristes, estudiantes que pierden su vida, que se autodestruyen y uno los tuvo sentados ahí, entonces uno se pregunta, ¿qué no hice yo? ¿Qué hubiese podido hacer? Porque no nos damos cuenta muchas veces por el tecnicismo y por el ánimo de cumplir unos contenidos académicos, y como son grupos tan grandes, uno simplemente ve a los estudiantes ahí. Unas veces los ve dormidos, otras veces los ve con una actitud como perdida, y uno dice, ¿cuál es mi función en estos ámbitos universitarios para que estos alumnos entiendan su deber ser? ¿Cuál es mi función? Y yo pienso que ese es un reto para todos los que fungimos como docentes, como investigadores y como académicos. Bueno, en el campo que me ha correspondido en los últimos años, la experiencia ha sido enfocada en tratar de explicar en un lenguaje sencillo casi que el acto médico que otros han realizado donde ha existido algún tipo de conflicto. Y lo que yo he destacado es que llevando en palabras sencillas al paciente o al núcleo familiar que en determinado momento están cuestionando a colegas, ellos encuentran las respuestas que no encontraron en un consultorio o en un acto médico, donde uno le explica la razón de ser de alguna conducta que se tomó, que ellos en determinado momento llegan cuestionándola, diciendo fue errado, y uno le explica dentro del contexto en palabras que ellos entiendan, y muchas veces dice, eso era lo que yo estaba esperando de una consulta, de la consulta, que me explicaran cuál era la situación con la cual yo estaba en mi enfermedad, en mi caso clínico, y cuáles eran las alternativas y por qué se ocurrió la complicación que en un momento dado yo pensé que era un mal proceder médico, pero si me lo hubieran explicado yo no hubiera estado con esta actitud de querer atacar, y muchas veces esa explicación dada en palabras que pueda entender el núcleo familiar o el mismo paciente ha bajado, digámoslo así, la prevención y ese ánimo de pelear contra instituciones, con una institución que he venido trabajando hace años en temas de falla médica. El nivel de demandas que tenemos después de hacer ese abordaje preventivo, de hablar con la familia y con el paciente, está en el suelo porque no nos demandan casi, y eso es una situación de donde la comunicación, el hablar en lenguaje y colocarse en los zapatos de, permite entonar y permite exponer cada uno de los elementos de una atención en salud. Doctor Vera, ¿están ahí? Tenemos un segundo. Doctor Vera. Bueno. Entonces ahora le damos la palabra cuando llegue. Hay otra pregunta, tiene que ver con el siguiente contexto, porque también todo lo que hemos estado oyendo hoy acá pareciera, y lamentablemente creo que es así, establecer que a pesar de que la definición de salud del año 79 de la Organización Mundial de la Salud trató de que el modelo biomédico científico no fuera ese modelo unidireccional, unívoco, sino que se ampliara el campo social y antropológico, no parece indicar que ha fracasado. Recordemos que hay tres tipos o tres dimensiones de la enfermedad. La enfermedad como una enfermedad entendida por nosotros los médicos en términos fisiopatológicos, clínicos, terapéuticos. La enfermedad entendida por el enfermo en cuanto a su narrativa, yo que siento, eso que siento, qué significa socialmente,
o qué no significa, y la enfermedad entendida por la familia y por el barrio. Son tres dimensiones distintas, una componente antropológico, sociológico, fuera del bioquímico. Me parece que hemos fracasado en llevar a la práctica que cuando le explicamos al paciente, usted tiene una hipertensión esencial, que además sabemos que muchas veces es un diagnóstico que no tiene síntomas explícitos, tratar de explicarle qué significa y que todos sabemos cómo transmitir con otro lenguaje a ese paciente que entienda su enfermedad, ya no en el ámbito estrictamente bioquímico, sino en su ámbito personal, de sus valores antropológicos, etcétera, y de lo que la gente dice que es la enfermedad. Entonces, miren que aquí también es la comunicación en otro contexto, en un contexto de interdimensionalidad, donde nos quedamos en un lenguaje médico, donde nos acostumbramos a la jerga, como dijeron más de uno de ustedes, a las siglas en estas historias clínicas con siglas, donde se habla también con siglas y hemos terminado perdiendo eso. ¿Qué hacer para al concepto de cada uno de ustedes para poder en un momento dado traducir mejor de esa enfermedad mirada bioquímicamente al componente del enfermo y de su barrio, de su familia? Doctor Rivero, dice usted hacerle entender al paciente el problema de enfermedad. Bueno, ese tema me parece supremamente difícil en realidad. Yo quiero empezar por la definición de salud, ¿no? La definición de salud, la de René Leriche, que usted la conoce muy bien, doctor Borges, y hablaba ayer con el doctor Hernando García, él la definía y me parece extraordinaria: el silencio de los órganos es salud. Sin embargo, y la discusión de otro libro que ayer hablamos, de lo normal y lo patológico, de George Canguilhem, se discute que no necesariamente el silencio de los órganos, la manifestación, que los órganos nos digan algo, nos anuncien o tengamos algún síntoma específico, no siempre necesariamente es ausencia de enfermedad, porque uno puede estar iniciando un proceso cirrótico, pero los órganos siguen en silencio para usted, para el paciente. Bueno, no, esto era una reflexión que quería hacer acerca de ese tema, pero explicarle, no entendí bien la pregunta, explicarle al paciente su enfermedad. Sí, sobre todo, yo creo que el punto es el siguiente, tal vez no me expliquen. Solamente el paciente sabe lo que tiene cuando lo entiende con sus valores propios, sus símbolos propios. Cuando sale de la consulta con un diagnóstico hipertensión, cirrosis hepática, pero no entiende en su simbología qué significa, sale sin saber qué tiene. Sí, es necesario realmente no decirle en términos médicos, no hablarle en términos médicos. Yo recuerdo que alguna vez a un ingeniero empecé a explicarle la razón por la cual le iba a hacer una cirugía, por ahí unos 20 minutos explicándole, y finalmente el ingeniero me dijo: bueno, doctor, al fin, ¿qué es lo que tengo? ¿Cierto? De modo que no es fácil, hay que llegarle muy claramente al paciente. Entiendo que es la pregunta suya, doctor, en sus propias palabras. Si usted le dice a un paciente hipertensión esencial, no va a entender. Puede que la palabra diabetes sí la entiendan porque es muy común, pero hay otro montón de diagnósticos que definitivamente tenemos que utilizar un argot más familiar, más al alcance del paciente, y sí, eso hace que nosotros nos pongamos a su nivel, que es lo que el paciente necesita, que realmente no miremos la enfermedad, sino el paciente, que no estemos frente al caso clínico propiamente dicho, sino que nos interesemos por el enfermo para que entienda lo más completamente posible cuál es su enfermedad. Gracias, doctor. Gracias, doctor Mejía. Se me está ocurriendo enfocar esta respuesta de nuevo en la educación médica, como hizo la profesora hace un momento. Entonces, tiene que ver con lo siguiente. Primero, en muchas ocasiones tengo yo la impresión, un médico no es capaz de explicarle al paciente qué es lo que tiene en las palabras del paciente, porque al fin de cuentas el mismo médico realmente no lo comprende.
Si yo no comprendo algo a cabalidad, es imposible explicarlo en términos simples, y recordamos las enseñanzas de Richard Feynman, de Karl Popper, del mismo Ortega y Gasset, que hablaba de la cortesía que está inmersa en la claridad. Hablaba de la filosofía, pero también tiene que ver con la medicina. Yo creo que la educación médica, lamentablemente, por los afanes que tenemos, se ha convertido en buena parte en educación técnica de la medicina y no en educación profesional de la medicina. Entonces muchos estudiantes son absolutamente capaces de decir, claro, este señor tiene hipertensión arterial porque estas son sus cifras de presión arterial y al mismo tiempo estos son los medicamentos para tratar esa enfermedad, pero no la comprende en sentido profundo. Y si yo no entiendo qué es una hipertensión esencial y más o menos cómo se produce y por qué, no puedo explicársela al paciente en términos simples, me escondo detrás de la jerga, escondo mi ignorancia detrás de la jerga técnica. O esta idea de que la medicina consiste, como decía muy bien la doctora hace un momento y el doctor, en aprender siglas. Entonces, ¿cómo así que usted no sabe qué es una HTA o una BPG o una BCG o una TBC? Y entonces hay que ir a estudiar siglas, como si en eso consistiera realmente el conocimiento de la medicina. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es enseñar buena medicina y aprender buena medicina, porque en el momento en que yo sinceramente comprendo como un profesional crítico y no como un técnico lo que está detrás de la enfermedad, puedo explicársela al otro de una manera un poquito más simple. Además, Andrew Twaddle habla de 3 acepciones en inglés de lo que para nosotros es una palabra que es enfermedad. Está disease, que es la enfermedad entendida como fenómeno biológico. Está illness, que es la enfermedad entendida como padecimiento, el componente subjetivo de la enfermedad. Y está sickness, la enfermedad entendida en el contexto social. Y ahí entendemos que la inmensa mayoría de la formación del médico está enfocada en disease, en la enfermedad como fenómeno biológico. Entonces probablemente, y esta es una gesta que no tendrá fin y que aparentemente se vuelve más fácil, pero realmente es más compleja con el tiempo, y es introducir en las facultades de medicina asignaturas que permitan de una muy buena manera entender esas otras 2 dimensiones de la enfermedad. Porque si solo nos educan en disease, primero, si no entendemos qué es una hipertensión esencial, no la podemos explicar, pero si además no me explicaron o no me dieron a entender que el contexto personal y subjetivo de la hipertensión es algo, y por eso mucha gente dice, yo no estoy enfermo, usted está inventando esto porque yo no siento nada, o que el contexto social de la enfermedad también es importante, y por eso mucha gente sale abatida de la consulta médica porque le dijeron que tenía lepra, y todavía hay un estigma enorme alrededor de la enfermedad. Si no entendemos esos 3 componentes, tampoco podemos explicarle al paciente qué es lo que tiene, porque lo que tiene el paciente es la mezcla de esas 3 cosas. ¿Cómo lo van a ver sus familias cuando les diga que tiene la enfermedad? ¿Cómo se siente y qué es lo que el médico le dice que tiene? Tanto así que está la famosa historia de un paciente de aquí en Manizales que era sacerdote y terminó con VIH. Supongo pues que por la gracia, por supuesto, ¿no? No estoy yo insinuando lo contrario. Y cuando ocurre el diagnóstico, hay que explicárselo a la familia y uno de los familiares toma el micrófono y dice, bueno, resulta que es nuestro hermano, el padre tal, tiene VIHS. O sea, entonces, claro, lo que para nosotros es tan absolutamente transparente, para la comunidad probablemente no y para la gente probablemente no. Entonces cursos como antropología médica yo creo que son absolutamente fundamentales en la formación médica para entender que la enfermedad tiene esos contextos sociales y esos contextos personales, y creo que si hacemos eso podemos explicar un poquito mejor la enfermedad, estaremos en capacidad de comunicar mejor lo que es la enfermedad para el paciente. Terminemos acá en con las prevenir al doctor Vera, que ya le vamos a dar la palabra. Le vamos a hacer las preguntas ahora. Bueno, no, pues el doctor Julián puso algo que sobre la mesa con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero además se genera una inconsistencia, ¿cierto?, en la formación de los médicos en cuanto a la exigencia de ese lenguaje técnico, ¿cierto?, que usted no va a decir tiene un dedo de más, sino tiene una polidactilia, ¿cierto?, o unos términos que nos enseñan, pero entonces después tenemos que traducirlos y ni siquiera nos dicen cómo. Entonces nosotros nos exigen ese tipo de lenguaje, ¿cierto? Doctor, o sea, ¿cómo así? Usted está presentando un caso clínico, paciente, cefalea, para los otros, pero finalmente cuando pasamos a esa segunda fase, pues no existe esa segunda fase y no tenemos la experiencia, ¿cierto? La experiencia con ese paciente. Y fíjense que hay un ejemplo mundial que
que fue bien interesante, y es explíquele el tema de las vacunas de RNA cuando tuvimos COVID a las personas. Explíquele la vacuna, solamente el concepto de la vacuna, y explique una vacuna de RNA. Eso fue toda una tragedia, porque imagínense ustedes en el tema molecular, en el tema, yo cómo explico el RNA, o sea, ¿cómo lo explico? Entonces, ahí vamos a tener un giro, que es un giro que es bien interesante y que podemos cambiar y podemos intervenir. Y lo otro, que creo yo que también sirve mucho, y yo lo hago mucho con los pacientes, es dibujarles, ¿cierto? Una hojita, dibujamos, y esa parte gráfica también es bien importante, porque entonces ya quedan con ese mapa mental y es mucho más sencillo poderlo explicar. Pero sí creo que se requiere esa segunda fase, y estoy completamente de acuerdo, es fundamental la antropología médica en la enseñanza. O sea, es necesario, porque el mundo está afuera, como decía Susanita, siquiera el mundo queda tan lejos. El mundo está ahí, pero nosotros no entramos en contacto con ese mundo real. Entonces, creo que es importante esa parte. Gracias, Nati. Yo lo voy a enfocar, doctor Orlando, y me parece muy importante la pregunta, como en un campo que estoy ahondando últimamente, y es, bueno, esas representaciones sociales que tiene la comunidad sobre salud y la sociedad, y que han influido ostensiblemente en la forma como se materializa el derecho a la salud, porque si es una representación que parte solamente del concepto de enfermedad como tal, entonces la materialización se va a enfocar en toda la, perdónenme la expresión, la parafernalia tecnológica, en hospitales, en cuidados intensivos, pero me ha entrado mucho en el enfoque de desarrollo humano centrado en las capacidades. Entonces se dice, por ejemplo, que la salud negativa es salud como ausencia de enfermedad, pero que la positiva la deberíamos enfocar como capacidad. ¿Y capacidad de qué? De tener una vida buena. Y esa vida buena, doctor Julián, todos esos componentes desde la filosofía griega nos llevan a, bueno, ¿qué es eso de vida buena? Y cuando nos enfocamos en ese sentido, pues entonces nosotros tenemos que enfocar, por ejemplo, en capacidades como la que nos decía el doctor Orlando, la convivencia, la capacidad de interactuar con otros seres humanos, la capacidad de tener una vida digna de ser vivida, lo que hablaba Nati en el concepto de dignidad, y nos lleva entonces a no gravitar, que es bien importante en ese modelo biomédico asistencialista, sino avanzar más allá en aspectos de los determinantes sociales de la salud, la parte de cultura, la parte de arte, la parte de educación, y cómo enfocamos esos dos aspectos en una concepción de salud. Y finalmente los informes de desarrollo humanos actuales pues nos están enfocando en aspectos como la percepción, la seguridad, cómo se sintió el paciente en la atención, y me parece que esos aspectos es necesario irlos explorando desde el punto de vista académico, en el ejercicio profesional y como sociedad. Bueno, el enfoque que yo le doy a la respuesta tiene que ver con lo que yo viví como estudiante. Como estudiante me tocó en una asignatura de atención primaria en salud ir a los barrios, estar semanas en los barrios compenetrando con familias, sabiendo cómo era el modus vivendi de la familia, y eso me dio los elementos profesionales que muchas veces en una clase magistral jamás se obtiene, o en un hospital. Esa atención comunitaria, digámoslo así, ese contacto, da unos elementos que fundamentalmente un eje en la formación del futuro profesional. Viví después en el campo profesional, en el Seguro Social, hicimos alguna vez un experimento del médico de familia, donde yo tenía núcleos familiares como médico a cargo, y toda esa experiencia de formación me sirvió enormemente. Y pienso que en la medida en que volvamos a rescatar el concepto de enfoque de atención primaria, que hoy por hoy se está hablando en temas de reforma, como complemento
a todo el proceso de atención, podemos tener una puerta que nos va a permitir que el profesional que se está formando o el profesional que está ejerciendo la salud pueda llegar a esos niveles de establecer una comunicación, no solo con el paciente, sino con todo el núcleo familiar. Aquí en Manizales hay una de las escuelas formadoras de médicos que tiene esa experiencia, lleva a los estudiantes a las veredas. Y ese conocimiento de sacarlos del medio hospitalario genera conductas y genera percepciones que a futuro va a ser posible que podamos decir, no van a ser poquitos los que van a hablar de humanismo, sino que van a ser muchas personas a las cuales el mensaje les va a caer. Sí, doctor Vera, ¿me está oyendo? Doctor Vera. Lo primero, maestro Bernardo, es que por fortuna llevamos ya 30 años con la experiencia de la Fundación Humanismo y Medicina desde Cali. Desde 1990 comenzamos con esa experiencia absolutamente fructífera, y lo mejor es que hemos logrado incluir dentro de esa experiencia del humanismo médico al humanismo en todas las demás profesiones. Lo nuestro no es excluyente y ha permitido y ha permeado muchísimos núcleos de la inteligencia real y actuante. A nuestros eventos asisten intelectuales de toda estirpe, abogados, economistas, ingenieros, profesionales de todas las disciplinas del conocimiento, y eso ha permitido que enriquezcamos ese aval realmente importante de humanismo en todos los campos. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales que debemos ser reiterativos es en la educación del médico que va a sucedernos. Nosotros estamos próximos a la extinción natural y tenemos la obligación moral, ética, de formar gente buena que rescate esos principios y valores que se han venido perdiendo a lo largo de los años. Hoy, lamentablemente, lo que yo hablaba de la gente que no lee, la gente que tiene abominación por los libros, la gente, cuando hablo de la gente estoy hablando de los estudiantes de medicina, que no les interesa saber nada diferente de medicina. Y lo que decía Letamendi, el argentino, replicando lo de otro individuo, es el individuo que solo de medicina sabe ni de medicina sabe. Entonces yo creo que un aspecto fundamental de este foro que hemos tenido con personajes muy brillantes como los que han estado actuando es ese: transmitirle a las nuevas generaciones médicas la importancia del conocimiento diferente de la medicina que los enriquezca intelectual, espiritual, académicamente. La historia del dolor que dio el doctor Borges me pareció extraordinaria. Él se remonta a la antigüedad, pasa por el medioevo y llega al mundo moderno y nos ilustra de qué forma los médicos hemos tenido que lidiar con el dolor a través de la historia. Ese es el punto fundamental donde el médico debe actuar. Infortunadamente, ese médico que no levanta los ojos del computador y que solamente, a mí me tocó en algún momento ser paciente frente a un médico arrogante que solamente levantaba sus ojos del computador para arrojarme la próxima pregunta. Entonces, yo creo que esas son condiciones humanas deleznables que se le deben cambiar en el chip en la formación de los médicos nuevos. Hoy en día, además, otra cosa lamentable, yo sé que la bata blanca ya está desechada, ya la sacamos de circulación, la corbata también la sacamos de circulación,
pero no es posible que la presentación de un médico sea en chancletas y en bermudas, con el pelo largo y con piercings en todas partes para atender un paciente que va a buscar solución para sus problemas. La sola presencia física de ese médico debe ser lo suficientemente tranquilizante como para que el paciente comience a mejorar desde el momento en que lo recibe en la puerta. Pero si un individuo lo recibe con las, perdónenme la expresión, con las patas sobre el escritorio, en chancletas, con una gorra, con piercing y con todo este tipo de atuendos que hoy en día ustedes lo verán en las escuelas de medicina, recibe al paciente, pues no hay posibilidades de empatía entre ese ser humano que sufre y ese individuo que teóricamente va a mejorarlo. Es mi impresión. Muchas gracias. Gracias, doctor Vera. Creo que nos llegó unas preguntas. Sí quería decir antes lo siguiente, ahora como que ustedes han dicho antropología, aquí está el doctor Oscar. Nosotros pasamos un proyecto para iniciar antropología médica, no sé si esto es el decano o tú de María. El caso es que arrancamos un cátedra de antropología médica en básicas con muy buenas citadas, porque Oscar venía con todo ese conocimiento de la medicina indígena y de los coges, etc. Como a los 2 años decidieron, no recuerdo quién, finalmente entendido parte de la calma espiritual es olvidarse de ciertas cosas. Entonces decidieron contratar a alguien que eso lo manejaba en antropología. Y a los 6 meses de la primera vez los estudiantes hicieron paro porque no iban a someterse a teorías y teorías que no tenían nada que ver con la antropología médica. Pero bueno, ese es mi método, doctor Oscar. Para que quede grabado. Pues yo primero, como ignorante, yo no soy experto, nunca fui experto, soy antiexperto. Pero estoy feliz hoy de lo que vi. Es un regalo fabuloso y esto no puede quedar ahí. Y yo siempre me pregunto, Colombia dispone del conocimiento y los recursos para tener mejor servicio de salud del mundo. El conocimiento es mejor que cualquier europeo, que cualquier chino o que cualquier gringo. Lo tenemos. Y por ahí Eduardo de Bono, otro médico, me enseñó en Berlín, por en el 70, dijo que cualquier investigador de segunda categoría es capaz de complicar aún más las cosas y que necesitamos mentes inteligentes para hacer las cosas sencillas otra vez. Y eso fue lo que vi hoy yo aquí. Tan fácil, tan lúcido, tan fluido, tan real. Y entonces me acordé de muchas cosas de la medicina narrativa. Yo supe cuando Natalia estaba en embarazo y no había nacido, la conocí de niña y la conocí de estudiante adolescente, después de médica y después de especialista. Esa es la historia. Y Albita, hija de médico, obstetra. La mamá, maestra. Diferencia de profesora no otras cosas, maestra. Pues conocí a mi madre, también maestra. Y aquí pasaron 2 cosas fabulosas. El azar lo dio. Natalia empezó la conferencia, una mujer, y la remató Alba, otra mujer. Y Colombia es un país de unos contrastes, es que queremos la vida, y todos los días se están cerrando servicios de obstetricia y ginecología. Más es la vida que
el núcleo más mínimo no existe. Y las tarifas de los obstetras son las más bajas de las especialidades. Eso es por un rincón. Cuando la evolución del cerebro está en las manos de los obstetras, con la obligación de hacer una consulta preconcepción, cuidar un embarazo y atender un parto con un cerebro bien oxigenado. Y ahí está la calidad de mentes que tenemos. Aquí estamos formando, mire, acabo de recibir con tristeza, me decía el doctor Melguizo, el servicio de obstetricia y ginecología del Hospital San Vicente de Paúl de la Universidad de Antioquia. Y en Manizales teníamos 6 o 7 sitios de atención obstétrica del país, y ahora es el hospital y la clínica hospedada, y para de contar. Y los pueblos sin problema. Y decimos que la mortalidad materna va para abajo, pero la movilidad materna extrema disparada, se están a costos altos salvando mujeres en unidades de cuidado intensivo. Y el peso bajo al nacer disparado en Colombia. Todos los demás. Entonces tenemos, si a eso ponemos la desnutrición y el desplazamiento interno, estamos formando ciudadanos de segunda categoría. Y nunca van a tener la posibilidad de llegar a donde están ustedes, por déficit cognitivo. El peso bajo al nacer es lo que más sociedades mata y nos está degenerando en nuestro medio. Todos están de acuerdo en que la consulta médica tenía que ser de más. Yo creo que no hay un médico que diga que eso no se necesita. Lo estamos viviendo de 30 años. No pasa nada. ¿Y saben por qué no pasa, muchachos? Que nos mandamos, que mandan otros y mandan los ineptos. Porque si no, esto sería distinto. Entonces, mi propuesta es, esto no puede quedar aquí. Yo quedo hablando, yo miro hablando y me entiendo con los ojos. A otros, con él me entiendo con los ojos. No necesito escribir. Con Norma me pasa lo mismo. Puedo dejar de hablar con él un año y hablamos, y es como si hubiéramos hablado el día anterior. Entonces, ¿por qué usted, Orlando, que es el coordinador, no le jalan un documento de lo que pasó hoy aquí, con el visto bueno de todos, bien resumido, y yo me encargo de ponerlo en sitios donde se toman decisiones? Porque este es el problema que está pasando, que hay mucha gente capaz y no la oyen. Y no tenemos disculpas desde ese punto de vista. Entonces, un documento con esto que lo diga personas que tienen que tomar decisiones en los altos estamentos del Estado. Y Orlando me decía a mí ahora, Óscar, es que los que defienden ciertas cosas son unos mensos. Y yo estoy de acuerdo, ¿cierto? No defienden bien las cosas y todo. Pero si ustedes plasman en un documento las verdades claras, diáfanas, prístinas que mostraron ahí, ¿quién es capaz de discutir lo que aquí digo y decir que no? Pero la realidad del país hoy en salud es todo lo contrario a lo que ustedes quieren enseñar. O yo estoy equivocado. Porque deciden otros. Y entonces hay que hacer a esos otros que deciden en un momento determinado, hay que enseñarles, y hay que llegar y no hay que dar bala, y la verdadera rebeldía es saber más. Y aquí tenemos un problema muy serio. Cuando hablaba el doctor Jiménez en Buenos Aires, en estas condiciones la neurociencia ha avanzado mucho en el mundo, y hoy la gente quiere tener certezas ya rápidas y todas esas cosas, pero la está obteniendo por vías distintas. Hay gente como ustedes que tienen el conocimiento. Y hay gente que utiliza unas vías neuronales distintas, la vía de las emociones. Y entonces aparecen la gente que sabe como ustedes, que tienen conocimiento,
y los otros que tienen certezas que creen que saben. Y ese es el problema. Tenemos que diferenciar bien. Para conducir un país, tienen que conducir gente como ustedes, que tienen el conocimiento y no gente que se basa en emociones creyendo que saben y hacen daño. Entonces yo les pido, por favor, si no estoy muy desfasado, Orlando, que se haga un documentico de lo que aquí se dice, porque eso es lo que hay que hacer. Yo no sé si nos van a oír o no, pero esto hay que ponerlo en otro sitio. ¿Me perdonan? Muchas gracias. Un abrazo a todos por todo lo que me dieron hoy, por todo lo que aprendí. A usted, doctor Oscar, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oscar. Creo que retomé su ofrecimiento. Miraremos cómo después se coordina con todos aquí esto. Creo que vamos a terminar. A ver, uno como médico, pues yo escribo todo lo que vivo. No puedo decir todo, pero sí escribo todo lo que vivo. Y tengo varios cuentos y relatos basados en episodios que uno encuentra en la vida diaria con los pacientes. Tengo un cuento que se llama un relato, se llama la telaraña diagnóstica, otro que se llama una premonición, otro que se llama un torniquete al útero, otro que se llama la llaga, ¿sí? Somerset decía que hay una cantera. Nosotros como médicos tenemos una gran cantera en las vivencias que tenemos con nuestros pacientes para escribir relatos. Y eso es vívido. Servidumbre humana es una autobiografía que además quienes escribimos trasladamos nuestras propias cosas a lo que escribimos. Pero me quiero referir a un tema que aún se me olvidó, y es escuchar al paciente. Todos lo mencionamos. Yo escribí un cuento que se llama La Llaga, precisamente. Un muchacho de 14 años de la costa, por allá cerca de San Bernardo del Viento, me llegó al consultorio. Ese paciente tenía una llaga aquí, pero se llama La Llaga, supurante. Y había consultado a Montería y lo operaban y le sacaban la llaga. ¿Sí? Fue a Barranquilla y le sacaron la llaga. Fue a otra ciudad de la costa y le sacaron la llaguita. Bueno, pues entonces llegó a mi consultorio y le dije, ¿qué te pasa? Vea, doctor, es que a mí no me escuchan. Yo quiero explicarles y nadie me oye. Vea, ya me han operado esto 3 veces. Yo digo que usted me lo opere por 4ª vez a ver si usted logra que yo me cure. Pero ¿qué es lo que tú querías decir que no te escuchaban? Es que no lo oían, ni en Montería, ni en Barranquilla, ni en la otra ciudad. No, doctor, yo quería contarles que a mí me dio un dolor aquí en este diente y a los días me apareció una llaguita aquí. Entonces yo inmediatamente le dije, no, yo no tengo que operarlo. Yo no puedo atenderle, pero ¿cómo así? Bueno, voy a llamar a la odontóloga aquí de la consulta. Le dije, este paciente tiene un absceso periodontal, ayudémosle. Estaban operando el efecto, ¿no? La llaga. E inmediatamente se les hacía otra llaga. Por eso tengo un relato que se llama La Llaga. Aquí lo tengo, pero no se los voy a leer, sino que ese es el resumen. El paciente se alivió, compren el libro. El paciente se alivió por completo. ¿Por qué? Porque no lo escuchaban y era muy fácil de hacer el diagnóstico. Me dolió este diente aquí y me apareció algo aquí, una fístula periodontal, pues. 3 veces. Bueno, para la finalización oficial, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Orlando, por esta participación y esta moderación y estas preguntas que fueron formuladas. A todos nuestros conferencistas igualmente, gracias. Para terminar, miradas, palabras, silencios, tacto, empatía, asertividad, escucha, lenguaje no verbal. Humanos versus humanos, escuchar, acompañar, comprender, reaprender, humanización de la atención, de la vida y de la muerte. Muchísimas gracias a todos por este espacio.
Bueno, yo voy en nombre de la Academia de Medicina de la Universidad de Caldas a agradecerles a todos esta participación. Un breve comentario porque el almuerzo ya nos está esperando, ¿no? ¿Sí? Lo que no se enseña, no se aprende. Y el proceso de nosotros, el que reclama la sociedad casi que perentoriamente, es que los programas de educación médica, el proceso de enseñanza y de aprendizaje se replantee desde la base, para no llegar al comentario tan acertado que ha hecho el doctor Oscar, que nosotros todos aquí estamos de acuerdo en que las cosas deben cambiar, ¿de acuerdo? Pero si no impactamos a los que realmente deben liderar el proceso de cambio, que son las futuras generaciones, para impactar no solamente al paciente, sino a su círculo familiar, todo lo que estamos haciendo aquí probablemente no va a tener un defecto real. Muchas gracias.